a nosotros a recoger un poco el testigo de toda la mañana, sobre todo de las palabras que nos ha dicho Esther, que nos colocan en un lugar muy bueno para empezar nosotros ahora esta mesa redonda que va en torno a Ontañón y la barraca. Voy a hacer primero una presentación de nuestros invitados. Voy a hacer una presentación breve de los dos, porque los dos tienen un currículum muy extenso. Entonces, me voy a dejar muchas cosas en el tintero, pero bueno, simplemente para que os coloquen. No os estoy llamando mayores, os estoy llamando experimentados, ¿vale? Lo somos. Pero bueno, no, él no. pero bueno, es por si acaso. Voy a presentar primero a César Oliva, ya que va a ser el primero en hablar. César Oliva es socio fundador y vicepresidente segundo de la Academia de las Artes Escénicas. Es autor y director teatral, licenciado y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia, responsable de la Fundación del Teatro Universitario de Murcia y primer director del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Como director de escena ha estrenado numerosos montajes, tanto de autores clásicos como de nuevos dramaturgos. Ha impartido cursos en numerosas universidades españolas extranjeras, en paralelo a la publicación de más de 300 artículos y una veintena de libros. Entre sus reconocimientos destaca el premio al mejor director en el tercer Festival de Teatro de Sitges y en el premio García Lorca de la Diputación de Granada. O sea, estoy dando dos pinceladas muy gordas, César. Y vamos a presentar también a Javier Huerta, que es catedrático de la literatura española de la Universidad Complutense. Estuvo como catedrático 5 años al frente del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Ámsterdam. Ha sido director de los cursos para extranjeros de la Complutense y de diversos cursos de verano. Has impartido conferencias y seminarios en diversas universidades extranjeras. Director del Grupo de Investigación de Seminarios de Estudios Teatrales en el Instituto del Teatro de Madrid y eres especialista en el teatro breve y carnavalesco, también numerosas publicaciones tuyas, pero quiero resaltar que está a puntito de salir, ¿no? Lo tienes en el horno, tu último libro, El poeta escena, García Lorca y la barraca. Sin duda habrá que comprarlo, Javier. Pues nada, así en breve, para situarnos, a mí me gustaría, simplemente porque luego ya os voy a dejar la palabra a vosotros, porque realmente sois vosotros los que tenéis que hablar. Yo voy a recoger las palabras de Esther López como santanderina que soy, como actriz que soy, en el que la figura de Santiago Ontañón la desconocía hasta hace bien poco, cosa que me parece increíble. Y estoy contigo, Esther, en el que, gracias a esta oportunidad que nos da la Academia de las Artes Escénicas, tenemos, por lo menos los santanderinos o los cántabros, que recoger esta pelota y no dejar que esto siga ocurriendo y colocar a Santiago, por lo menos en su tierra, en su tierruca, en el lugar que le pertenece. Entonces, me siento una privilegiada de estar al lado de César y de Javier, porque creo que nos vais a contar mucho de su trabajo y que estoy deseando conocer porque desconozco mucho de él. Y entonces me parece una gran oportunidad y claro, ya os digo, parece increíble, pero siendo de aquí, yo lo poco que sé es por mi profesión, porque de repente llegó a mi vida y dije, bueno, ¿quién es esta persona, ¿no? que es de Santander? Pero bueno, de manera autodidacta sé lo poco que sé y me parece increíble que siendo de aquí, ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad, en ningún lado, nos hayan hablado de esta figura. Entonces, por favor, contadme. César, tú vas a hablar un poco más de sus primeros años, ¿no? de cómo empezó en el teatro, ¿no? Sí, porque yo ya me imaginaba que Esther iba a decir cosas más relacionadas con la biografía de Santiago Ontañón y entonces, hablando con mi colega Javier, bueno, nos repartimos un poco, él muy centrado en la barraca, en los trabajos que hizo Santiago en la barraca, y yo pensando siempre desde el punto de vista didáctico qué le puede interesar a los alumnos sobre Ontañón, no sobre su obra, sino en qué momento llega a la escenografía española. Yo he tomado aquí unas cuantas notas para que no, pues si no me voy a enrollar y no voy a dejarle tiempo a Javier.
Hay que recordar que en la segunda mitad del XIX la escenografía deja de ser un referente pictórico para ser una propuesta que introdujera al espectador en el espíritu de la obra. Estoy hablando, fijaos, ya segunda mitad del XIX. Pasamos de decorados que servían para muchas obras a decorados que servían para una obra. Esto parece una tontería, pero los teatros cuando se construyen, sobre todo a partir de la segunda mitad del XIX, uno de los patrimonios que tiene cada teatro son escenografías. O sea, un poco como esas que hemos hecho casi todas de niños, que tienen una escenografía que la podíamos hacer para Caperucita o el mismo bosque para Blancanieves. Eso eran los teatros, ¿no? Sobre todo la base era los decorados del Tenorio, porque como son muchos, daba para mucho. Varios. Taberna, la taberna del Tenorio, ¿no? La hostería del Laurel. La calle del Tenorio, ¿no? Eso daba mucho de sí. Casi con la del Tenorio eso cambia por una escenografía para una obra. Parece una tontería, repito, pero es un poco la clave de la nueva escenografía. Tengo aquí dos testimonios. Pedroso decía que la escenografía debía captar el alma de la obra hasta potenciar la emoción estética que ésta haya producido en el espectador. Es decir, ya hay una persona, un ensayista, un crítico que dice, no, cada obra debe tener su decorado. Un poco después, o bastante después, nuestro Ontañón dice que el mejor escenógrafo es el que se ciñe a la obra, que se levante el telón y se diga, esto es de Lorca, porque en la escenografía está fielmente reflejada la intención del autor. El decorado es el clima de la obra y un mal decorado puede hundirla. Esto, Santiago Ontañón, me parece. Fijaos, yo os traigo una para que veáis. No, es ahí. Ahí. No, esta no es. Espera. Lo paso todo porque es más fácil. Esta es una escenografía, fijaos, de 1904, ¿no? Del abuelo de Galdós. Ha sido el centenario hace poco y todos hemos acudido a estudiar a don Benito. Entonces, son decorados fundamentalmente, además esto también tiene que ver con la interpretación, son decorados de dos dimensiones. Prácticamente casi en los corrales se trabajaba también en dos dimensiones. La compañía se colocaba y normalmente, aunque no hay muchas indicaciones de eso, por lo que he podido escarbar, los primeros actores se ponían cerca de la corbata y luego el pueblo, o por supuesto el coro, siempre atrás. Pero era como, repito, la metáfora de los teatritos estos que hemos manejado, que sacábamos así a los personajes. Se movían más o menos, me imagino yo. Claro, este es un tipo de decorado, ojo, teatro español, es decir, esto de lo mejor que podíamos ver a principio de siglo. Bueno, Ontañón tenía aquí un año, es decir, que esto no lo pudo ver, pero esto permaneció durante muchísimo tiempo. Solo hay que leer las acotaciones de las obras de teatro de esta época, por ejemplo de Benavente, por ejemplo de Valle Inclán, ojo, para saber qué es lo que queríamos decir con eso. En este momento, Cataluña-Barcelona, se convierte en el primer gran renovador a través de una escenografía simbolista que sí le va a llegar a Ontañón, gente como Castell, Valle, de la Rosa, Adrià Gual, que fue fundamental, Josep Mestres Cabanes, ya en el siglo XX.
En Madrid los grandes escenógrafos eran Luis Muriel y Amalio Fernández. La verdadera eclosión de la nueva escenografía llega con la vanguardia, momento en el que los pintores se hicieron escenógrafos. También es curioso, ¿no? Así considerado el teatro para los escenógrafos, y empiezo al principio a incluir a Ontañón, lo que hacen son cuadros en movimiento. Lo curioso del caso es que, más que del extranjero, las nuevas tendencias se activan desde aquí, desde España. Sobre todo porque durante unos años los famosos ballet rusos de Diaghilev estaban aquí en España, pasaban muchísimas temporadas, por ejemplo, 16, 17, 18, 21. De la estancia de este ballet surgió el estreno de Le Tricot, en el 19, una versión del Corregidor y la Molinera, pantomima de Martínez Sierra sobre la novela de Pedro Antonio de Alarcón. Bueno, no sé si de Martínez Sierra o de María Lejárraga, seguramente. La música de Falla y los decorados y vestuarios dirigidos por Diaghilev fueron de Picasso. Aquí tengo esta foto que hemos visto del vestuario de este. El artista más decisivo para la renovación de la escenografía en España fue sin duda Burman, Sigfredo Burman. Formado en Alemania junto a Reinhardt, desarrolló una amplísima labor en España del 17 al 80. Por fortuna vivió muchos años. Aquí pongo, por ejemplo, de Una vida es sueño, un poco el concepto que trajo Burman. Esto fue una maravilla para España, porque aquí no se salía de las dos dimensiones. Lo más importante que hace Burman es ver la profundidad del escenario y los diversos espacios, niveles que propone en la escenografía. Influyó, por supuesto, en todos los jóvenes que empezaban entonces en el teatro. A esto benefició también las nuevas ideas sobre la iluminación, porque curiosamente en el teatro, en el Abuelo, en todo Benavente, repito, porque tampoco nos llamemos engaño, en todo lo que estrenó Valle Inclán, la luz era plana. La luz era plana, basada fundamentalmente en las candilejas o batería. Es decir, imaginaos que en este tipo de escenografía no podía darse. Claro, también en la Alemania de Reinhardt, también los proyectores de luz eran inventos hechos para el teatro para iluminar parcialmente la escena. Este es otro de los inventos. Escena parcelada, con el mismo decorado, pero para allá y para acá las escenas diferentes. Este grupo de nuevos escenógrafos, encabezados por Burman, tuvo la suerte de contar con Martínez Sierra. Martínez Sierra, que como autor ya todos sabéis, lo único que hizo fue poner su firma, no en todas, ojo, pero en buena parte de su obra, que escribía su mujer, María de la O. Lejárraga, pero fue un gran hombre de teatro, incluso más como productor. Montó el llamado Teatro de Arte y puso un taller para que los escenógrafos empezaran a hacer allí sus decoraciones. Con él los famosos fueron Pérez Barradas, un excelente ilustrador, aunque mejor dibujante que escenógrafo, y sobre todo Fontanals, Manuel Fontanals. Estos tres, en un momento dado, y a falta de un director de escena que nunca tuvo el teatro español, esa es otra asignatura pendiente, fueron cabeza de la renovación. Barradas
proyectó un decorado con elementos corpóreos para El maleficio de la mariposa, de García Lorca, aunque finalmente fue sustituido por objetos de Mignoni y un dispositivo escénico del propio Burma. En el 25 tuvo lugar en Madrid, esto es importante, una exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, de la que surgieron las escenografías más vanguardistas del momento. Muchos de ellos se integraron al teatro después, lo que decía antes, primero pintores vanguardistas y luego vieron cómo en el teatro podían desarrollar sus ideas, y casi todos, curiosamente, pasaron a la barraca. En la barraca, a pesar de que el repertorio estaba formado, como dirá Javier, por autores clásicos, desarrollaron de manera admirable una plástica plenamente surrealista. Colaboraron en ello Santiago Ontañón, Ponce de León, Ramón Gaya, Benjamín Palencia, Pepe Caballero y Alberto Sánchez. De Benjamín Palencia, por ejemplo, vamos luego a recordar lo de La vida es sueño, formada por un gran telón de fondo flanqueado por dos rompientes laterales, todo ello en tonos grises, azules y blancos. De Alberto Sánchez, El telón de boca para la Numancia, dirigida por Rafael Alberti, bueno, dirigida por María Teresa León, esta es otra, ¿no? En el Teatro de la Zarzuela, en plena guerra civil. Esto nos lo ha enseñado, lógicamente, Esther. Yo lo pongo otra vez, porque sobre esto os voy a improvisar una cosita. Yo tuve la suerte de conocer a uno de los últimos de Filipinas, Salvador Arias. Salvador Arias, con 17 años, haciendo María Teresa León una trampa con los sindicatos, porque como no tuvieras 18 años no podías trabajar en el teatro profesional, hizo un papel aquí. Esto tuve la suerte de que me lo contara Salvador Arias. Yo lo conocí, él ya con 90 años, nos metieron a los dos en un coche desde Madrid para ir a Soria para un homenaje a María Teresa León. Bueno, fueron 3 horas de gozada, porque luego ya mantuve una relación con Salvador Arias, que era un pozo de sabiduría. Salvador Arias se dedicó fundamentalmente al doblaje, al cabo, y es labor de Charles Laughton en la película Testigo de Cargo, para que lo situéis. Era un actor magnífico. Tengo cantidad de anécdotas que sí luego. Bueno, lo que sí me contó es que la escenografía en el Teatro de la Zarzuela, me imagino que lo conoceré, pues era un teatro bastante convencional, muy grande, la escenografía de Santiago Ontañón abrazaba al espectador, salía hacia afuera. Aquí no se ve, no se advierte, por eso lo digo, porque probablemente fueron ideas que surgieron montando la obra, que no estaban previstas aquí. De todas maneras, la escenografía es una belleza. También hizo Santiago Ontañón la comedia optimista. Lo que pasa es que yo por lo menos no he encontrado ninguna foto de este montaje, y sí este cartel que nos ha enseñado antes Esther, que hace Santiago Ontañón. La aventura de, como sabéis, o si no lo digo rápidamente, de Alberti, María Teresa León, que fue magnífica, terminó con la tragedia optimista, como terminan las cosas en el teatro, por el dinero. Era ministro de Instrucción Pública, Cultura, era un comunista, y entonces Alberti y María Teresa tuvieron todo el dinero que quisieron, porque eran montajes bastante caros. Tenían público, sobre todo soldados que venían del frente, y los invitaban a ver La Numancia, la tragedia optimista también, obras de mucha emoción patriótica, ¿no? Pero fue terminar la tragedia optimista, cambió el Ministerio de la Cultura a un anarquista, y ese
quitó toda la subvención y se acabó. Entonces ellos siguieron, lo ha dicho también Esther, con las guerrillas del teatro, pero las guerrillas del teatro costaban nada, 2 pesetas, porque lo hacían sin decorados, etcétera. Salvador Arias también estuvo en las guerrillas del teatro. Bueno, termino ya repitiendo 2 fotos, 2 imágenes que también ha puesto María Teresa, Esther, con María Teresa. Esta no la has puesto tú, Esther, me parece que es distinta, pero es del Perlimplín, que es una obra que tiene también detrás de sí una historia tremenda, pero claro, se representa ya en la Guerra Civil con Santiago Ontañón y con María Teresa León, que creo que era una actriz fantástica, era guapísima, una mujer de una belleza enorme. Y aunque no se ve muy bien, bueno, no puedo dar para atrás, pero sí es que el escenario no era muy grande, esta especie de barroquismo, de estar todo muy junto, y me llamaba la atención, se ve mejor en el otro, una especie de cuadro que marcaba probablemente una idea de Guiñol, pero es realmente curioso. Esto lo hizo para... yo siempre he dicho Anfístora, pero ella ha dicho Anfístora, claro, no tiene, será eso, ¿no? Que ya sabéis que es una palabra que se inventó para la criada, pero que le preguntaron, ¿y qué significa? No significa nada, decía Federico, pero es bonita, y le pusieron al... Bueno, para Ontañón, Miñón y Fontanal fueron sus verdaderos maestros, y se puede ver perfectamente comparando las escenografías de unos y de otros. Dejo la palabra a mi colega. Ahora, de todas maneras, César, no te relajes mucho, que enseguida vamos contigo. Vamos, espera, te ayudo. Vamos ahora, Javier. Espera, que te ayudo, que se ha salido. Ahí, sí, ahí lo tienes. Sí. ¿Se oye? No. Ahora no. A ver. No me han dado, ¿no? Todavía. ¿Se oye? ¿Lo oís? ¿Se oye bien? ¿Lo oís a Javier? Sí. ¿Se oye? Ahora. Vale, ahora sí. No sé si está puesta. A ver. Aunque... Ahí está. Bien. Ahí lo tienes ya, sí. Bien, me he limitado a hablar un poquito de la barraca con relación a Santiago Ontañón, aun cuando después de lo que nos ha contado, con esa pasión que ha de darse para llevar el gusto por el autor del que uno habla, Esther, pues realmente resulta casi redundante, ¿no? César ha hablado de que, como sabéis, efectivamente la escenografía es un arte bien moderno, muy desaprovechado en, diríamos, los primeros años del siglo XX. Sin embargo, pronto comienzan ya los grandes pintores como Picasso o Dalí a colaborar en escenografías muy importantes. Cuando Lorca toma la dirección de la barraca, ya sabéis que Lorca no funda la barraca, a pesar de todo lo que se ha dicho, la fundan los estudiantes de la Universidad Central y en concreto, sobre todo, los de Filosofía y Letras, que se iban a ocupar de la parte, diríamos, literaria, y los de la Escuela de Arquitectura, que se iban a ocupar de las partes técnicas, diríamos, del proyecto, ¿no? Es luego cuando ellos realmente se ve que no tienen mucha idea de cómo emprender esta fascinante aventura de la barraca por los caminos de España, cuando toman la decisión de invitar a quien algo sabía de esto, aun cuando todavía no tenía la fama que inmediatamente un año después va a tener, ¿verdad?, que es Federico García Lorca, ¿no? En ese momento, como sabéis, todavía no están los estrenos, no ha tenido los estrenos que le van a dar la aureola de gran éxito, ¿no? Primero Bodas de Sangre y luego Yerma. Incluso Lorca
contradice la idea que tenían los estudiantes, que era una idea quizá muy social, puesto que aquí hablamos de lo social, ¿verdad? Ellos no querían imitar el modelo que les había sugerido el poeta Pedro Salinas en una conferencia de fines de 1930, que les dijo a los estudiantes de Filosofía y Letras: oye, está muy bien que estudiéis teatro, pero ¿por qué no lo hacéis? ¿Por qué no lo hacéis? ¿Por qué no creáis aulas como la tienen los ingleses en Oxford, por ejemplo, o en Cambridge, o los franceses en Poitiers y otros lugares, ¿no? Los americanos también? Pero a ellos ese modelo les parecía demasiado elitista, ¿no? Un teatro universitario hecho para universitarios, de manera que proponían otro modelo, diríamos, con una dimensión social mayor. Lorca no, sin abandonar esa idea, ¿verdad?, de que el teatro tenía que llegar a todos los sitios de aquella España semi-analfabeta, o más que semi. Sin embargo, él tiene una idea, yo creo que en el fondo elitista del teatro, pero hacía bien, ¿verdad?, porque había que hacer un teatro de calidad. Y no solamente ocuparse de los textos, también los chicos, los estudiantes, pensaban más bien en representar autores modernos, ¿no? Y Lorca dice que más moderno que nuestro teatro clásico, ¿no? De ahí que prácticamente ponga el veto, ahora veremos la excepción, que justamente toca al caso de Santiago Ontañón, de que no hubiera autores modernos. Pero luego el concepto de Lorca va más allá de lo que era la antigua refundición, ¿verdad?, de los clásicos, palabra que se venía utilizando desde el siglo XIX y que todavía había esa práctica, ¿verdad? Por todas partes se representaban los clásicos, pero eran, la verdad, en las imágenes que se nos conservan, ¿verdad?, de las representaciones hechas, por ejemplo, por una compañía tan emblemática como la de doña María Guerrero y don Fernando Díaz de Mendoza, bastante simples y con esos teloncillos, ¿verdad?, que, como decía César, lo mismo servían para un roto que para un descosido. Lorca entonces concibe el espectáculo como una fiesta integral. También ese concepto lo toma del Siglo de Oro, donde a la representación, como bien sabéis, se la llamaba fiesta teatral. Nada de representación, nada de función, sino fiesta teatral. En esa fiesta era, por supuesto, muy importante la música, elemento que va a estar presente en todas las actuaciones de la barraca, y también la plástica. La plástica resultaba fundamental a través de la escenografía y los figurines. Ahí tenéis un esquema que totaliza la colaboración de los escenógrafos de la barraca, ¿no? Empezando por Benjamín Palencia, el gran pintor de la Escuela de Vallecas, que por entonces estaba naturalmente emergiendo, aún no tenía la fama que luego va a tener, y que es el autor, por una parte, de esa maravillosa escarapela de la barraca, logotipo diríamos hoy, ¿verdad?, una representación cubista de los símbolos de la barraca. Tenía muchas imágenes, pero no voy a ponerlas porque me voy a enrollar demasiado, ¿verdad? Pero todos las conocéis, una versión cubista de la máscara y del carro de Tespis. Palencia, en efecto, hace la escenografía de la obra sin duda más complicada, más peliaguda de la barraca, La vida sueño. Pero ojo, no la comedia, no el drama, sino el auto sacramental. García Lorca da una especie como de toque de atención, ¿verdad? Hay que recuperar el auto sacramental, y hace una lectura muy sagrada, muy religiosa de ese auto sacramental. María Teresa León, a la que aquí se cita, entusiasmada cuando vino de la Unión Soviética con las representaciones de teatro proletario, va a hacer una crítica fortísima, despiadada, de cómo un teatro subvencionado por el gobierno de la República se dedicaba
a representar el género del teatro católico por excelencia, que era el auto sacramental. Y ahí tenemos a Benjamín Palencia haciendo unas escenografías estupendas, una de ellas la ha descrito perfectamente César, y unos figurines extraordinarios. El Instituto del Teatro ha hecho una recuperación arqueológica de este montaje que se ha estrenado en Almagro y que ahora va a correr por diferentes lugares y que viene a Santander aquí, a finales de agosto justamente, donde tenemos también un curso sobre la barraca. Auto sacramental estaba bien, pero Lorca, que es un autor bifronte, quizá el último gran autor bifronte. Cuando digo autor bifronte quiero decir un autor que atiende a Apolo y a Dioniso, que atiende a lo trágico y a lo cómico, que no se especializa en un solo palo, por decirlo en términos flamencos que a él tanto le gustaría. No, el autor tiene que abarcarlo todo, cuanto más mejor. ¿Para qué especializarse en un género, no? Y como hacían Lope, Tirso, Calderón, ¿no? Podemos ponernos estupendos y escribir la maravillosa tragedia de Segismundo, pero al mismo tiempo podemos reírnos de nosotros mismos, como hace Calderón, y escribir unos maravillosos entremeses, jácaras, mojigangas, ¿no? De ahí la importancia que en el repertorio de la barraca tienen los entremeses. Nada menos que recupera pues 3 de Cervantes, ¿verdad? La guarda cuidadosa, la cueva de Salamanca, el retablo de las maravillas y un atribuido a los habladores, ¿no? Para la guarda cuidadosa llama a otro pintor notable que luego irá al exilio, que es Ramón Gaya, Ramón Gaya. Alfonso Ponce de León también colabora. Se le ha mencionado aquí, a propósito, Esther ha mencionado a Margarita Manso. Alfonso Ponce de León era el esposo de Margarita Manso, a la que ya sabéis que se dice que fue el único amor heterosexual de García Lorca, a la que dedicó, no sé si es el romance sonámbulo, en fin, del romancero gitano, ¿no? Una figura realmente extraordinaria que también retrató a Alfonso Ponce de León, que por cierto era falangista y va a morir asesinado en septiembre de 1936 junto a sus 2 hermanos y su padre en una de las checas de Madrid, ¿no? Alfonso Ponce de León realiza unos decorados verdaderamente extraordinarios del Burlador de Sevilla, ¿no? Pienso, no lo he dicho antes, pero esto es obvio, que al tener que desplazar la escenografía en aquellas furgonetas que llevaba la barraca, pues naturalmente los paneles tenían que ser muy prácticos, ¿no? Para colocarlos en un lugar, en otro, ¿verdad? Y que aquello realmente no causara o causara el trabajo imprescindible, ¿no? Nora Borges, la hermana de Jorge Luis Borges, hace los decorados, pero al final no hace los decorados, sino que hace solo los figurines de la égloga de Plácida y Vitoriano, de Juan de la Encina, ¿no? Qué extraordinario esto de la García Lorca, ¿verdad? De no solo mirar el segundo siglo de oro, sino anticipándose a Ana Zamora, de la que veremos, ¿no?, esta noche el retablillo de Don Cristóbal, recuperar, reivindicar el maravilloso teatro de nuestro primer siglo de oro, más inocente, más fresco, técnicamente más imperfecto, pero con esa ingenuidad maravillosa que tiene lo primitivo, incluso lo naif, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis a Nora Borges haciendo los decorados de Plácida y Vitoriano. José Caballero, al que ha citado César, porque es una figura imprescindible, lo será luego en el teatro de la España interior, porque José Caballero quedó en zona nacional llamada cuando la Guerra Civil, y después va a ser uno de los promotores de esa barraca falangista que fue llamada la Tarumba, la Tarumba. La Tarumba que luego tomará Luis Escobar, ¿verdad?, para crear sobre ella el Teatro Nacional de Falange y después ya desprenderse de las connotaciones ideológicas y tomar las riendas del Teatro María Guerrero con una programación espectacular que nos asombraría, ¿verdad?, cómo se podía hacer eso, representar a Cocteau, a Sartre, etcétera, en esa
oscurísima posguerra de los años 40, ¿no? Manuel Ángeles Ortiz hace también los figurines del Retablo de las Maravillas, y ahora me referiré, porque quiero dejar para lo último, primero a Alberto Sánchez con Fuenteovejuna. Alberto Sánchez, luego conocido escultor, exiliado en la Unión Soviética, que hace unos decorados muy interesantes de Fuenteovejuna. La obra que más polémica causó. Si el auto sacramental de la vida sueño había causado polémica, digamos que por el lado de las izquierdas, Fuenteovejuna fue lo contrario. Fuenteovejuna ocasionó los problemas por parte de la derecha, que vio en la antología, la llamaba Lorca, ¿no? No había cortado nada. No había metido nada nuevo o algo distinto al texto, simplemente había cortado todo lo que era la acción secundaria de los Reyes Católicos. Digo Alberto Sánchez porque sobre todo los figurines de Fuenteovejuna van a estar presentes en el espectáculo del que tenemos muy poca información gráfica, ¿verdad? Si le dais a la siguiente, ya se ha enseñado esta, justamente de la tierra de Álvar González, de Machado. Esta era la excepción, ¿verdad? Había que hacer una excepción. La barraca empieza a andar por las tierras de Soria, no por casualidad, claro, sino como un homenaje del andaluz Lorca al andaluz Antonio Machado, que, sin embargo, era un hijo adoptivo de Castilla, ¿no? Y había escrito el formidable poemario de Campos de Castilla, en el cual la pieza nuclear es la tierra de Álvar González. Enamorados ambos del romance, como también lo estaba Juan Ramón Jiménez, a quien va dedicado el poema de Machado, Federico construye un espectáculo en homenaje al romance y lo llama la fiesta del romance. La fiesta del romance. Lo distribuye en tres partes. Tenemos un romance primero, el romance del Conde Alarcos, un romance último, la glosa que Lope de Vega hace en su comedia Las Almenas de Toro al romance del mismo nombre, y en medio el gran romance, pero romance moderno, claro, La tierra de Álvar González, de Antonio Machado, que a su vez diríamos que está dividida en tres partes, en tres partes. Esas tres partes estaban decoradas por Santiago Ontañón con tres biombos. Eran biombos, y entonces había los tres que venían a reproducir esa estructura tripartita de la fiesta romanceril ideada por Lorca, y que además es extraordinaria, ¿no? Porque, como veis, tiene idea de retablo, pero también Luis San de la Calzada habla de que había una técnica casi cinematográfica, ¿verdad?, en la dramaturgia concebida por Lorca, que aparecía narrando él, era la figura del narrador, que de cuando en cuando daba la palabra a los propios personajes, el padre y a veces incluso la madre en voz en off, y los tres hijos, y luego, sensacional, para Lorca el romancero nuestro era nuestra gran tragedia. Por lo tanto había que meter un coro, y el coro se dedicaba a cantar aquellas partes más líricas del romance de Antonio Machado. Creo que, a pesar de que podía parecer estático, sin embargo, creo que no lo era. Esta fiesta debió ser extraordinaria, ¿no? Además, tocaban todos los temas. Tocaba el amor y el odio, porque no hay nada más odioso, ¿verdad?, que la muerte de un padre por sus hijos. Y esto pues se veía en los tres biombos. Uno de ellos era la casa de Álvar, la segunda era la arboleda y la fuente donde tiene lugar el asesinato, y por fin la famosa Laguna Negra, ¿no? Por cierto, que un barraco que quedó también en la España franquista, Arturo Ruiz Castillo, hizo en 1952 una película que os recomiendo, es extraordinaria, se llama así, La Laguna Negra, La Laguna Negra. Y curiosamente, pues esa película, que es del año 52,
pues sin duda Arturo Ruiz Castillo la hizo en recuerdo de aquella representación que había tenido lugar en 1933 y de la que Santiago Ontañón había hecho los decorados. Como os decía, esta representación tendía a confrontar estos dos grandes temas del amor y del odio, pero en el caso del amor siempre con los grandes temas lorquianos, los amores imposibles, claro, aquellos amores que efectivamente conducen a lo transgresor, a la muerte, ¿no? El primero era el del conde Alarcos, que por cierto lo había dramatizado antes el dramaturgo Jacinto Grau, tan olvidado. En este caso, el conde Alarcos es requerido por el rey para que mate a su esposa, dado que la hija del rey, la infanta, está desde la infancia perdidamente enamorada del conde. Eros Thanatos. El segundo es otro de los temas que tanto interesaron a Lorca, aun cuando no llegó a escribir esa obra que parece que tenía proyectado escribir, el incesto. En las Almenas de Toro se nos describe efectivamente el enamoramiento del infante, del príncipe, de su propia hermana, a la que ve de lejos, y en realidad no se enamora de su hermana, se enamora de la imagen de la mujer que él ve y que le hace ya enamorarse perdidamente. Claro, como sabéis, era el tema de Tamar y Amnón, que Lorca no desarrolló dramáticamente, pero sí líricamente en el quizá mejor romance para mí del romancero gitano, que es el romance de Tamar y Amnón. A Lorca le había seducido la tragedia de Tirso de Molina, recuperada por... ¿fue José Carlos Plaza o...? Fue José Carlos Plaza hace años, ¿no? Y que tuvo... No tuvo éxito, a mi juicio, de manera... No sé qué pasó con aquella función, ¿verdad?, que me pareció extraordinaria, porque desde luego es mejor que la que Calderón escribió sobre el mismo tema, Los cabellos de Absalón, ¿no? Pero claro, es el mismo tema, porque ya sabéis que Amnón, en la comedia de Tirso, no en la Biblia, se enamora de su hermana cuando la ve de lejos desde las almenas del castillo, palacio de Jerusalén, en pleno verano, refrescarse junto a sus damas de compañía en la fuente de palacio, y lo que ve es ella, la imagen y la luna proyectándose sobre los pechos desnudos de Tamar, ¿no? Con lo cual ya el objeto del deseo le lleva a provocar ese incesto, ¿no? De manera que no tenemos más ilustraciones de Santiago Ontañón que esta, ¿verdad? Pero que nos habla del carácter expresionista que le debió dar en esos biombos, en esos 3 biombos creados al efecto, ¿no? Con los figurines mismos que habían servido para Fuenteovejuna, estrenada en 1933. Los campesinos no vestidos a la usanza de los tiempos de Lope, sino vestidos como vestían los campesinos en la España de 1933, más bien con trajes de pana, etcétera, ¿no? Para eso también sirvieron como digo, los trajes, los figurines de los personajes de esta tierra de Álvar González. En fin, como veis, yo creo que Lorca aprovechó la escenografía de los grandes escenógrafos con que contó para no solamente como ilustración estática, no, sino yo creo que a lo que debe servir la escenografía, en la que a veces pues no nos fijamos demasiado cuando representa un trabajo esencial, ¿no? Como esa especie de espacio por donde vuela la imaginación, ¿verdad? Si veis los maravillosos, esos se conservan todos, ¿no? Así como de Ontañón no conservamos, o conservamos muy poco, de José Caballero sí, se conservan todos los figurines de la obra,
los tres maravillosos decorados, incluido, tú hacías referencia al surrealismo, claro, Caballero en ese momento, uno de los más aventajados discípulos de Dalí, lleva a eso, al camino de Medina a Olmedo, lleva un paisaje casi lunar, que tiene mucho que ver, claro, con la muerte y este elán fatalista, este impulso fatalista que tiene toda la obra de García Lorca y que manejó en su propia obra de creación, pero también en su labor como director de escena. Para mí, el primer gran director de escena del siglo XX. Muchas gracias. Yo, retomando un poco sobre Ontañón y la barraca, ¿no? Un poco que es el gran título que nos han puesto en la mesa, y escuchándos a los dos, me han salido un par de dudas. No sé si me las podréis resolver. Voy a ver si tengo suerte. Está claro que Lorca y Ontañón se hicieron amigos, ¿no? Igual también de esa amistad empezaron a trabajar juntos. Entonces, me surge la duda de si Santiago venía también de haber hecho una escenografía en un ballet ruso, no sé, grandes escenografías en teatros grandes, ¿no? En escenografías que se quedaban fijas durante un largo tiempo. De repente, al ponerse a trabajar en la barraca, que tú mismo lo has dicho, que tienes que adaptar tus escenografías en unos paneles, en unos biombos, en algo fácil de transportar, de llevar, de volver a montar, etcétera. No sé si conocéis alguna anécdota de él, cómo él se adaptó, Y otra de las dudas también que me ha venido es, Lorca, voy a decirlo así, metía mucha mano en el trabajo de Santiago Ontañón, le daba libertad a la hora de hacer su trabajo, o tenían ahí un feedback constante, directo, o no sé, o si Lorca le indicaba un poco lo que quería y Santiago lo intentaba reflejar o no, o dejaba la libertad a Santiago para hacer, o no sé si... Solamente una cosa y te dejo a ti, que sabe mucho más. En las memorias, ¿cómo se llama este? Unos pocos amigos verdaderos, ¿no? Apenas dice nada sobre la barraca. Es decir, que en este sentido es bastante desilusionante. Pues sí. No se acuerda ni de... Vamos, lo menciona, pero nada más. No dice nada más. De Lorca sí, habla muchísimo y algunas anécdotas son muy jugosas al respecto, ¿no? Pero no habla propiamente de cómo fue esa aventura, de cómo fue el proyecto este, ¿no? Una obra era divertida, claro, la Cueva de Salamanca, pero la otra no, la otra era muy trágica. Y yo creo que, bueno, pues Lorca le imaginó que para nada se debió entrometer, como me parece que no se entrometía. No sé si César tiene alguna... Pero yo creo que ellos tenían una libertad absoluta, ¿no?, para hacer la escenografía que les parecía concreto. No sé si se me está cayendo esto. Se cae. Sí, es que con las gafas se os... Sí. Ay. Sí, ahí. Sí, yo conocí a Ramón Gaya, claro, porque era murciano, y de las cosas que hay que ver en mi tierra es el Museo Ramón Gaya, hombre, fundamental. Y yo sí le metí los dedos alguna vez y me pasaba un poco como Ontañón, ¿no? Y la impresión que yo tengo, esto ya es ficción personal, es que eran como un grupo de amigos no muy profesionales de la escena, porque Ontañón era 5 años menor que Federico, sería un crío, Gaya lo mismo, ¿no? Y todos se movían en, digamos, en la intelectualidad emergente madrileña, por así decir. Y entonces, porque hay muchos, o sea, si él hubiera tenido un concepto de escenografía o de, pienso yo, o de imagen, de traducir lo que es su pensamiento dramatúrgico al escenario, yo creo que hubiera tenido 1 o 2, pero tuvo todos. Es como decir, le voy a dar oportunidad a todos, que todos hagan algo, porque Gaya hizo muy poquita cosa. Y sin embargo, pues él lo contaba siempre, ¿no?, su relación.
yo pienso que si Santiago Ontañón no le da tampoco mucha importancia es porque no le da trascendencia. O sea, para él era lo normal. Es que a veces las cosas que en el teatro, sobre todo en el teatro, nos parecen normal, le queremos dar más trascendencia de la que tiene. Y no, es mucho más sencillo. Por ejemplo, y ya añado alguna cosa a sugerencia de Javier, realmente no hubo una barraca solo, hubo casi dos barracas, la que tenía dinero y la que tenía menos dinero. Eso fue en el 33. En el 34. En el 34. En el 34 la subvención no la quitan, pero la rebajan muchísimo, muchísimo. Yo creo que eso al propio Federico, bueno, leyendo, no sé si entre líneas o es la idea que yo tengo, a él le decepcionó bastante esa reducción. De hecho, lo que él hace después no tiene tanto entusiasmo como los primeros años. Por ejemplo, el Caballero de Olmedo. Yo creo que el Caballero de Olmedo, con decorados de Pepe Caballero, tengo la impresión de que esos decorados no se hicieron. ¿Por qué? Porque había que transportarlos. Claro. Y entonces, lo que recuerdo, tú lo tienes más fresco que yo, corrígeme, es que cuando salieron para hacer ensayos del Caballero de Olmedo y ya el último ensayo, la representación, ¿cómo era? La Aurelia, no, esa de Fuentovejuna, la Aurencia, dices. No, la la Aurelia, la Bella Aurelia. La Bella Aurelia iba vacía. Iba con como hacemos todos cuando no tenemos dinero, cámara negra y a correr. Y eso a el propio Federico me da la impresión de que le decepcionó porque él no estuvo en el estreno. Él dejó a Ugarte y a eso. Claro, ya empezaba a ser famoso, ya lo has dicho, ya lo conocía, ya tal. Y es muy raro que él no quiera estar en el estreno del El Bulador de Sevilla. Pero igual porque él no pudo hacer lo que él quería hacer. ¿No? Esa es la impresión que le cortaron las alas. Bueno, ahí. Como estamos en debate, sí. Y por una vez, y que no sirva de antecedente, creo que no. Que ese es el montaje más implicado en la propia personalidad de Lorca. Hay alguna foto que sí, que se ve que claramente el decorado de Caballero está. Está completo. Y por lo menos aparece el de la tercera, ¿sabes? El de la tercera. Ya. A mí me extraña que, habiéndose tomado tanto trabajo, no lo hiciera, porque estoy de acuerdo contigo en que los demás se lo tomaron así un poco por encargos, en fin, y luego no les darían esa trascendencia, pero en concreto, los de Caballero, sí, la intervención de Caballero fue determinante. ¿Por qué? Porque esa obra, en la última efectivamente, hace el número 13, y Lorca era muy supersticioso, esa obra está relacionada con la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, el torero, el gran amigo de Lorca. Él había publicado El llanto por Ignacio Sánchez Mejías y las ilustraciones las había puesto José Caballero. El Caballero de Olmedo, don Alonso, es caballero, pero es que es torero. Es torero. Y de hecho, el odio y los celos que provoca en don Rodrigo le vienen motivados por el gran triunfo que en la plaza de Medina tiene don Alonso frente al mediocre torero don Rodrigo, ¿no? Entonces él, que parece que esa obra él quiso montarla con Margarita Xirgu antes no sé si en el 28 o en el 29, pero al final no se decidió. La monta ahí. Es su última obra. Yo creo que no por casualidad.
esa es la obra con la que él ya dice adiós. Efectivamente, yo creo que, como tú bien dices, por el recorte brutal que había hecho el gobierno de la CEDA de la subvención, pero también porque él ya estaba Claro. como creador, ya le parecía pequeño la ya quería, le quitaba mucho tiempo, sí. Le quitaba mucho tiempo, y ahí da ya el do de pecho, pero yo creo... tuve la oportunidad de hacer más, ¿no? Claro. De salir de ahí, de poder... Pero yo creo que es la obra más sentida para mí, sin duda alguna, ¿no? Por esa razón, porque él encuentra, vamos, si podéis tomar el lamento, es un planto, es un llanto que hace el gracioso en la obra, ¿no? Es decir, un gracioso dedicado a no hacer gracia, sino a llorar la muerte de su amo. Me parece que se llama Brito, ahora no recuerdo, no sé si es Brito, no, es otro nombre, ahora no recuerdo el del gracioso del Caballero de Olmedo, y realmente uno encuentra paralelismos sorprendentes con el propio planto, llanto por Ignacio Tello. Sánchez Mejías, ¿no? Tello. El gracioso Tello, ¿no? Que termina la obra. Ahí termina, claro, termina en ese lamento, ¿no? Pero yo creo que sí, y no sé, a mí a lo mejor idealizo, ¿verdad? Seguramente. Pero creo que hay la muerte del personaje de ficción, don Alonso, motivada por la muerte del torero en la Plaza de Toros de Manzanares. Ya solo quedaba una tercera muerte. Ya no. Al año. Pero bueno, las dos versiones, ¿no? Unos por unas razones, otros por otros. Siempre me ha llamado la atención, y no me acuerdo ahora si es Gibson o quién es, de eso, de no ir al estreno, ¿no? Quizás sea por superstición, pero sí, no, bueno. él navegó ahí, por ejemplo, con El burlador de Sevilla, se metió, y El burlador de Sevilla tiene fama de gafe en el teatro español. Pero además que todavía dura, porque cada vez que la hace uno, la hace peor que el anterior. Tiene muy mala sombra esa obra. Pero bueno, es curioso que todo un poco es cíclico, ¿no? Lo que estáis hablando también de recortes de las subvenciones, Sí, ¿no? De que al final de poder estar, no sé si llamarlo como una especie de laboratorio entre amigos, entre profesionales, ir investigando, ir sacando, ¿no? Eso, no solamente el texto, no solamente la importancia de la interpretación, sino de los figurines, de la escenografía, de la luz, ¿no? De incorporar todo eso, como poco a poco ellos también les van cortando las alas, se van viniendo un poco abajo porque no pueden experimentar o no pueden llegar a hacer todo lo que ellos quieren hacer por falta de subvenciones y por faltas de dinero, ¿no? ¿Cuántas veces ahora mismo, hoy por hoy, nos pasa lo mismo? Lo comentaba Luis Pascual al principio con Anabel, que muchas veces ahora tendemos ya casi eso, un espacio vacío, ya una silla, que si te la puede dejar el teatro mejor, pero muchas veces es por eso, ¿no? Porque es que ya el hecho de tener que alquilar un camión, de llevar, de contratar a la gente para... es que ahora mismo casi es inviable, ¿no? Entonces yo me estoy imaginando en aquella época, ¿no? Con los medios que tenían, de todas estas escenografías, vestuarios, etcétera, y dices, madre mía, qué palizas, madre mía, qué dineral, ¿no? Pero madre mía, qué gozada, ¿no? Poder estar ahí. Yo tengo la sensación de que para Lorca era como una etapa ya quemada. Es decir, había que quemar esa etapa y pasar a otra. Eso estaba claro, lo habían hecho, experimentado, y ahora era otra, lógicamente. Claro, y me parece inteligente, ¿sabes? Independientemente de que estuviera, pues claro, eso animado por el hecho de la falta de medios, ¿no? Pero yo creo que era una etapa ya consumada. Pero lo curioso es que iba a continuar. Hubiera continuado sin él. Sí, continuó, de hecho, ¿verdad? De hecho, continuó. Continuó, pero ya sin programar ningún título nuevo. Nada. No. Es muy curioso porque, fijaos, es otro intelectual falangista el que se hace cargo de la barraca. Luego será falangista, en esa época no lo era. Que es Antonio Fernández Román, conocido por Tony Román. Hizo una película también, Los últimos de Filipinas. Sí. No sé si la versión de La moza de cántaro. Y la moza también. Y luego en el 48 hace Fuentovejuna. Porque él, cuando toma la barraca, el espectáculo está más vivo que nunca. Lo lleva a Ciudad Real, y en Ciudad Real, bueno, creo que se montó un mitin de narices. Era una época tan tensa, ¿verdad?, que estamos ya a pocas semanas del golpe militar. Y entonces él hace esta película que la verdad también está
Está muy bien esa película, con Fernando Rey, con un jovencísimo, con Amparo Ribelles, Amparito, pone el cartel, y Tony Leblanc en el papel del gracioso Don Bengo, y Manuel Luna haciendo siempre de malo, claro, hace el comendador, hace el comendador, ¿no? O sea, son curiosas esas... todos, la barraca dejó un pozo en todo, bueno, como tú bien sabes, y demás, ¿no? Claro. Sí, no sé si os parece abrir... ¿Alguna pregunta, claro? Sí, abrir un poco el coloquio, a ver si... Se me ha olvidado solo decir una cosa, Sí. porque yo no he visto la película. ¿Está Esther por aquí? Esther. Caín, la película de... Caín, no. La película de Ontañón, porque claro, el tema de la tierra de Álvaro González es Caín, Claro. la sombra de Caín, proyectándose sobre las tierras de Castilla. Y entonces yo no sé si ahí había... La película es anterior, si no recuerdo mal, ¿verdad? Ah, es posterior. Es posterior. Esto no lo sabía. En la guerra civil. En la guerra civil. Sí. Ajá. Sí, porque de hecho además la película cuenta en sus memorias. Yo quería hacer un comentario antes con lo que hablabais de las memorias. No son unas memorias, o sea, unos pocos amigos verdaderos. Es unas conversaciones que tiene con José María Moreiro, un libro magnífico, pero yo creo que Moreiro no le sacó todo el jugo a Santiago Ontañón, porque sí que es cierto que es muy importante que nos cuente anécdotas de Lorca, no sé qué, pero se perdió a Santiago Ontañón por hablar de los amigos. Eso es para mí uno de los problemas de esas memorias, porque la vida de Ontañón es riquísima y maravillosa, realmente. Y Caín es lo que está ocurriendo, porque bueno, él cuenta en unos pocos amigos verdaderos qué situación había, cómo de repente problemas con la CNT, bueno, sobre el texto, etcétera, pero es del, bueno, he dicho del 37. Yo creo, ahora tengo muy mala memoria, pero además se conservan, fíjate, se me olvidó poner unos fotogramas, hay algunos muy pocos, fotografías, no fotogramas, miento, de el rodaje de la película que se hizo en Gerona, entre otros sitios. Pero la película no se conserva. No se conserva. Bueno, a no ser que esté perdida por ahí. Él echaba la culpa de que realmente además no lo hubieran destruido, porque para él era un problema esa película. Claro. Bueno, pues abrimos, no sé si alguien quiere preguntar algo o algún comentario. Mira, ahí tienes. Hola, buenos días. No sé si os habéis dado cuenta qué día es hoy. Estamos recordando una época extraordinaria de la historia de nuestro país que fue mutilada por un día tal como el de hoy, ¿no? Bueno, dicho esto, bueno, por una parte quería que ahondarais un poco en el sentido escenográfico de Santiago Ontañón. Es decir, César ya habló de las primeras décadas del siglo XX, eran decorados, eran escenografías en dos dimensiones, muchos teatros pintados, telones pintados, perdón, y en cambio ya en otros sitios pues había ya unos conceptos escenográficos absolutamente sólidos, ¿no? Pues bueno, las vanguardias, las escenografías de la Popova para los espectáculos de Meyerhold, que eran unos grandes dispositivos escénicos ya corpóreos que tenían un sentido dramático y que tenían también un sentido para potenciar el trabajo del actor, ¿no? Esto ha llegado mucho más tarde a nuestro país, ¿no? Y entonces Ontañón tenía ya un sentido dramático, dramatúrgico de la escenografía, es decir, que fuera no un simple decorado, no un simple elemento ornamentativo, sino que tenía también un sentido dramático, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, de lo que no se ha hablado nada, es de su obra teatral, de sus textos teatrales, que, bueno, eran, me ha tocado leerlos ahora, que tienen, es un teatro de guerrilla, de urgencia, ¿no? Seguramente sin una gran calidad literaria, pero sí me gustaría que a lo mejor comentarais algo sobre ellos, si es posible. Gracias. Bueno,
Don ¿Quién? César. Ha dejado un melón aquí, Paco. Él es el que más sabe ahora mismo, porque está trabajando. Está con el saboteador, que lo vamos a ver el jueves. Sí, lo que yo creo que está en la línea de todo el teatro de guerrillas, el teatro que se hace, el teatro que hacen hasta Miguel Hernández, Alberti, con Radio Sevilla. Es decir, hay un momento, esto sí es interesante y bonito de la guerra civil, que de pronto en los dos bandos, porque en el otro se hace también, en el bando nacional, la necesidad de animar a las tropas con el teatro, O sea, seguramente tendría entonces el teatro un papel que ahora mismo se nos escapa, ¿no? Entonces, eso, de ir al frente, no ya más que a los pueblos a donde estaba la línea de fuego. Me contaba Salvador Arias, entre las muchas cosas, pero bueno, para meter alguna cosa divertida, que él estaba en la guerrilla del teatro y hacía eso. No sé si ese día era una obra de Ontañón o del propio Alberti, y esa actividad la animaba fundamentalmente María Teresa León. Alberti no iba al frente, la que iba era María Teresa León. Y un día van a un pueblo que, claro, a mí me recordó la obra de teatro de Santi Sinisterra, ¿no? El Ay Carmela. Van a un pueblo a hacer las guerrillas del teatro, un pueblo de Aragón. Y empiezan, están todos maquillándose o haciendo tal, salen al escenario y este Salvador Arias, que era uno de los actores, le dice: María Teresa, no hay nadie. Y entonces dice: sí, hay 2 o 3 ahí, hay unos lugareños viejos, porque claro, los jóvenes estaban pegando tiros. Y entonces, bueno, pues venga, vamos a empezar. Y empezaron, tal. Y al rato, a los 20 minutos, entra y dice: oye, María Teresa, se ha llenado. Se ha llenado. Dice: sí, son los nacionales, que habían llegado al pueblo ese y se habían puesto a ver la obra de las guerrillas del teatro. Y entonces le dijo: vámonos para Madrid. Y poco a poco terminaron, cogieron los bártulos, se pusieron a silbar, pero no les hicieron nada. Cosa absolutamente sorprendente. Yo creo que lo de las guerrillas del teatro era eso, como se llamaba, teatro de urgencia. Teatro de urgencia, ¿no? Bueno, vamos a llevarlo, pero sobre todo en la zona nacional es famoso, por lo menos de los más conocidos. Hay menos documentación, curiosamente, hay menos documentación. Pemán escribió teatro de urgencia, que escribió una obrita que se llama Ha habido un robo en el teatro. Fijaos de qué iba, ha habido un robo. Ahí había una actriz bastante famosa, no sé si era Nini Montiano, una de estas, que era famosilla, con lo cual era un nivel superior en calidad a los otros. Y hacen en Zaragoza Ha habido un robo en el teatro. ¿Qué era habido? Pues la escena es el camerino de la primera actriz. Y entonces la primera actriz está maquillándose, va a hacer una cosa así bastante azoriniana, ¿no? Y de pronto va al camerino y ella tenía un crucifijo y entonces no está el crucifijo. Y entonces se vuelve histérica, llama a los otros: oye, ¿qué tal? Yo no puedo hacer la obra sin encomendarme a Cristo y no sé cuánto, tal. ¿Cómo no vas a hacer la obra? Entonces, fijaros, era teatro dentro del teatro y provocación. Salían a los espectadores y decían: ha habido un robo en el teatro, se lo han robado. Los espectadores se ponían buscando el crucifijo ahí. Qué cosa tan bonita, ¿eh? Qué happening. Y de pronto unos actores
vestidos de soldado nacional por los palcos, decía, yo lo tengo, y todo, ¡ah, qué maravilla! Y entonces baja el soldado, el actor haciendo de soldado, dice a la actriz, lo he robado porque me lo voy a llevar al frente, porque en el frente nos va a salvar y no sé qué, no sé cuánto. O sea, que es muy curioso que se utilizara tanto el teatro, ¿eh? No hay tanta noticia, estas que es tan bonita que se acuerda uno toda la vida, pero vamos, de las guerrillas del teatro no hay tampoco. Bueno, María Teresa León cuenta bastantes cosas en ese libro, Memoria de la melancolía, que es de los libros más bonitos. Si no lo habéis leído, sí, coger varios clines al lado, pero aunque no cuenta la verdad de su relación artística con Alberti, era la lista en el teatro, era ella. Vamos, no me cabe la menor duda. ¿No te parece, César, que esa pasión por el teatro en las dos Españas venía ya también de atrás? Porque cuando se crea el SEU, el Sindicato Español Universitario, por Falange, con la Falange, enseguida tienen una envidia terrible de la FUE. La FUE era la Federación Universitaria Escolar, diríamos que el sindicato republicano. Entonces ellos tratan por todos los medios, desde una ideología que se considera antiburguesa, ¿no?, el falangismo, intentan crear una compañía. Sí, sí. Porque es que en la propia barraca habían estado y estaban algunos todavía falangistas. Y fijaos, el crítico teatral de AZ, la revista de Falange, es Eduardo Ródenas, que también lo asesinan pues al poco del 18 de julio en Madrid. Y Eduardo Ródenas había participado en el montaje de Fuenteovejuna, probablemente también en el del Burlador. Hace una defensa de la barraca frente a la CEDA. El gobierno de la CEDA, que estaba eliminando, dice, está muy bien que tengamos un teatro que vaya ofreciendo un mensaje que no es el que se ofrece en los teatros de la derecha, en fin, a los que va el público, ¿no? Es decir, que es un falangista, eso sí, había sido miembro de la barraca, el que hace la defensa. Tal. Por eso, inmediatamente, nada más surgir la guerra, se crea la Tarumba, lo que os digo de la barraca falangista, donde efectivamente está Rafael Dullos también, que escribe esto, y bueno, los propios autosacramentales, ¿verdad? Te ayudo de todas maneras, si no. Como estamos acostumbrados los profesores a proyectar voz, pues, mira, a ver. Es que te tira yo creo un poco el cable. ¿No? ¿No lo quieres? Sí. Te lo dejo aquí. A lo mejor es que se está grabando. Pues entonces Pónselo. Es que estaba tirando un poco el cable. Mira, mientras que se le pone en el aparato diabólico. Esther, ya que te tenemos aquí, una de las cosas que más me ha sorprendido, porque esta es una zona que es de lo que más he podido trabajar, es, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, con mala idea diría la vacilación de las ideologías, pero demasiado cursi, ¿no? Pero hay que ver, Ontañón vuelve cuando le da la gana, ¿no? Es decir, por ser republicano tal y cual, pudo volver la gente. Otra cosa de Salvador Arias, yo le preguntaba, porque es un lujo, digo, pero Salvador, si erais todos unos rojos y tal, ¿qué hiciste? Nos volvimos a Madrid. Digo, pero bueno, ¿y en Madrid? ¿En Madrid no te metieron en la cárcel? Dice, no. Y Valdorín, que era donde íbamos los actores, para que nos contrataran. ¿Sabéis de qué contrataron a Salvador Arias en el año 39 ya? Porque tenían que vivir. De recitador de poemas dentro de un espectáculo de flamenco. Y no se le cayeron los anillos. Y él dice, hombre, gracias a eso sobreviví, no sé qué, no sé cuánto. Sí tuvo que hacer el servicio militar, porque era jovencito, claro.
Y entonces eso duró 2 años y, bueno, penalidades y tal. Pero volvieron de las guerrillas del teatro y tal. Lo de Santiago Ontañón, ¿cuándo vino? En el 50 y 55. Fíjate, eso. Espera un segundo, este era el micrófono, por favor. Es que me interesa mucho. Bueno, yo voy a decir aquí mi opinión al respecto. Sí, sí. Bueno, Santiago Ontañón, primero, no tenía ningún... no había sobresalido, no había levantado demasiado la mano para que se le viera. Volvió por la puerta de atrás y en silencio. Tenía amigos en la España del 55, digamos que gente de derechas que habían sido amigos suyos. Hay de Heredia, que es una de las personas con las que empieza a trabajar. Ontañón le había salvado la vida en la guerra civil. Y era un ser, lo que decía antes, es que era un ser de luz. Era una persona tan buena que era difícil. No dio guerra tampoco, no volvió montando ningún espectáculo. Entonces era mucho más fácil pasar así desapercibida. Yo con los años he sabido quién era Andrés Mejuto, que en mi infancia le he visto en todos los estudios unos, en todas las novelas, y que nunca me hubiera imaginado que era un hombre republicano, de izquierdas, etcétera, ¿no? Pero como tantos otros, pero como tantísimos, todos los que volvieron. Pero claro, hubo otra gente que no volvió porque no podía volver. Yo he trabajado sobre Luis Quintanilla, otro cántabro maravilloso. Quintanilla no podía volver porque Quintanilla todavía hoy se le sigue machacando en los historiadores revisionistas, entre comillas, siguen diciendo las mismas tonterías y las mismas cosas que se decía en el año 37. Ese no era el caso de Ontañón. ¿Por qué se iban a meter con Ontañón? Digo, si él no daba guerra. Pero fíjate que la propia Margarita Xirgu estuvo así de volver y no pasaba nada. No volvió, como sabéis, por el famoso artículo de Ruano y de Irene López Heredia en el ABC, que decía que esta Roja no podía volver y le dio miedo, ¿no? Pero ella yo estoy completamente seguro que hubiera estado en su casa, nada de cárcel. Esto me parece un tema muy interesante. Aquí hay dos manos, 3. No, pero si lo están grabando, mejor esperad al micrófono y así queda Claro. registrado. Yo le quería preguntar a Esther o a cualquiera de los que está ahí que quizá yo cuando he leído sobre Santiago Ontañón, todo el mundo realzaba su carácter, afable, bonachón, dicharachero, contaba, era el chistoso del grupo, ¿no? Entonces yo pensaba, quizá este hombre, porque como tú has dicho, yo lo he visto en Estudio 1, en películas después, ¿no? Y ha pasado como nunca tampoco me hubiera imaginado que era, bueno, a raíz de conocer Memoria de la Melancolía empecé a unir cabos, digo, este es Santiago Ontañón, pero luego hay un lapso ahí para los que estudiamos un poco el teatro y lo vemos aparecer como figura como Escobar, como todas estas caras que no son muy conocidas, ¿no? Entonces, mi reflexión, pregunta es, quizá este volver así sin ruido tiene que ver también por el carácter, por ese carácter, no se metía en lío, era simpático, caía bien, puede ser tener alguna relación, él no te señala, no era una figura épica, no has tenido grandes encontronazos, ¿no? Entonces puede pasar como más volver y camuflarte un poco en esa posguerra, Perdón. esa vuelta puede ser más gradual, ¿no? Puede ir como diluyéndote. No sé si el carácter, me refiero, puede influir. Me refiero al volver y el ser actor, pero digo el carácter ese tan... Sí. Bueno. Un segundo, Esther, un segundo, por favor. Normal. Sí, digo que Ontañón y todos sus amigos en Nochevieja
en Chile, en el Café Miraflores, hablaban de volver a España. Ese es el deseo de absolutamente todos los exiliados. Pero claro, y además dice, se nos encogió el dedo de decir en la mesa, este año volveremos. Pero claro, no se puede volver dando guerra, no se podía volver dando guerra. Independientemente de que él fuera un hombre bueno y que nunca se había ganado enemistades y que tenía amigos dentro de la España, de la España... Sí, triunfadora en aquellos momentos, pero no se podía venir dando guerra. Era imposible. Eso lo sabían y eso lo dice él. Volvimos por la puerta de atrás y en silencio. No había otra forma de regresar a España. César, ¿querías decir algo? No, lo de la puerta de atrás me encanta, de verdad. Bueno, yo creo que además el teatro crea espacios de libertad, ¿no? Sí, sí. Es decir, un Luis Escobar que en el Teatro de Falange precisamente acoge a barracos y a otros Estaba pensando que en estaban en mala situación en el Madrid de la Victoria, ¿no? El Madrid franquista. Entonces los incorpora al reparto del Hospital de los Locos, de Valdivielso, de la Cena del Rey Baltasar. A mí eso me causa emoción. Soy partidario más de los abrazos que no de los encontronazos. Y ya que habéis puesto, Esther ha hablado también del papel que tuvo el consulado, la embajada de Chile y sobre todo Carlos Morla Lynch, ¿no? Que justo cuando estalla el golpe acoge a los, en fin, derechistas que estaban, y había algún escritor entre ellos, que estaba, claro, en situación mala. Y luego, al revés, cuando triunfa Franco, hace lo contrario, ¿no? Y eso me parece realmente muy hermoso, ¿no? Ya que hablamos de, perdonar el de que ha pedido la mano, Luis Escobar, la primera obra que quiso montar en el Teatro María Guerrero, no sé si Lluís, ¿se ha ido Lluís? Fue la casa de Bernarda Alba. ¿Cómo lo veis? Año 39, porque el María Guerrero se fundó enseguida. El español tardó todavía un año. Y no lo digo yo, lo dice Luis Escobar. Sí, sí. Es decir, yo le pregunté, hasta cuando estaba haciendo el libro del teatro desde el 36, entrevisté a Luis Escobar y bueno, aparte que era un cachondo, cada cosa se reía, jajaja. Me dijo dos cosas que se me han quedado. La primera, que el mejor montaje que ha hecho en su vida fue el del enlosado de Segovia. De Segovia. La cena, ¿no? El hospital de los locos. Dice, ese es el mejor montaje que me ha salido en la vida. Y enseguida echaba una risa, que no sé por qué. Y lo otro es lo de Bernarda Alba. Digo, pero la verdad es que yo no me lo creía. Digo, Luis, pero ¿cómo va a ser nada? ¿Pero cómo ibas a hacer eso? Sí. Yo era muy amigo de la familia de Lorca y tal. Y dice, pero no lo hicimos porque ellos no quisieron. No por la censura franquista, sino por la familia. Por la familia. La familia no quiso durante bastantes años, luego se les pasó. Hasta el 60, ¿no? Hasta que 60, monta Yerma él, claro. Eso. Pero él no estaba en la barraca, pero como ha dicho Javier, conocía porque lo del enlosado de Segovia, de un espectáculo al aire libre y un autosacramental, eso lo copió de la barraca. O sea, ¿qué había hecho la barraca? Pues yo lo hago en católico, en ferviente, etcétera, etcétera. Pero el espectáculo, bueno, y además, Tamayo se quedaba pequeño, sacó tropas, sacó de todo, y él se recuerda, y desde luego también se ha dicho, independientemente de su ideología, es que fue Luis Escobar, en términos de repertorio, el gran renovador del teatro español.
en un teatro franquista, y eso también pues, son como contradicciones, pero que están ahí, ¿no? Es el que traduce a Noel Coward, el que trae a Cocteau. A Cocteau. Bueno, es una maravilla. Mica. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Había alguna? ¿Alguien que quiera aportar algo más? No sé si César o Javier os habéis dejado... Estoy... Muchas cosas. o algo que veáis oportuno para ir cerrando un poco esta... Sí, no, yo como cuate de Eduardo, que estará por ahí, Eduardo Vasco, estoy encantado de esta primera sesión, bastante teórica por otro lado, pero muy informativa. Estoy encantado hemos cogido a Lluís Pascual en un momento de dulce, no siempre es así, pero hoy ha estado, bueno, genial. La lección que nos ha dado Esther, creo que a los que más conocían o los que menos conocían a Santiago nos ha ilustrado de una manera perfecta. Estoy deseando que salga la segunda edición de su libro, ya me lo ha dicho, ampliada, corregida y ampliada, como se dice, en Renacimiento, y por supuesto estar aquí con Patricia y con Javier, pues ha sido... Ahora, esta tarde, preparaos que vais a sudar, afortunadamente. Javier, ¿quieres decir algo más así pues para concluir un poco lo mismo, esta mañana? Felicitar a la Academia, a Eduardo, ahora su flamante director, no presidente, Claro. como es presidente. Director de este curso. Director del curso, por esta iniciativa, ¿no? Yo creo que Santiago Ontañón necesita una exposición también, Sí. ¿no? Una exposición donde se traiga todo el material, que Fijaros haya cuántas imágenes, ¿no?, habéis mostrado, ¿no?, tanto Esther como... Sí, sí. un catálogo. Pues hay que seguir, Esther. Habrá que moverlo, Esther. Soy total partidaria de ello. Yo creo que, bueno, que simplemente ya yo un poco por también... Ahí hay un... Sí, vale, pues no concluyo todavía. Sí. Bueno, yo quería simplemente en nombre de la familia de Santiago Ontañón explicar que estamos muy emocionados de que sea el epicentro de este curso. Muchísimas gracias a la Academia de Artes Escénicas. Comprendo que la figura de Santiago es muy desconocida. Yo le conocí muy poco porque, claro, lógicamente cuando falleció Santiago que tenía 13 o 14 años, pero le recuerdo, tengo imágenes de él muy potentes. Y solamente me ha llamado la atención, claro, un poco el comentario sobre unos pocos amigos verdaderos, que efectivamente no es nada biográfica en el sentido canónico, pero claro, es que explica muy bien cómo era Santiago, porque Santiago se explicaba a través de su entorno, ¿no? Y de hecho creo que también está relacionado, intuyo, y esto es una intuición lógicamente, el por qué pudo volver, ¿no? Porque él nunca estaba en el centro. Su vida, su entorno. Él no era exactamente el protagonista, él siempre contaba historias, ¿no?, de su entorno, efectivamente de Lorca, pero también mucho más modernas, de gente, en fin, de sus hermanas, tal. Y él se explicaba siempre a través de, ¿no? Y nunca se ponía él. Yo creo que eso explica muchas de las incógnitas que estáis planteando. Muchísimas gracias. Gracias a ti por mostrarnos. Por supuesto, y ahí te doy la razón, que lógicamente Santiago, por lo poco que hemos podido ver esta mañana, o sea, tiene 1001 ramificaciones en los que es necesario ponerle en valor y
y colocarle en el sitio que se merece, ¿no? No simplemente detrás, como tú dices, de estos grandes como Lorca, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, sí que para arrancar la mañana de hoy, ¿no? Ya que estaba Lluís, ya que está, bueno, pues hemos querido también, lógicamente, como tienes que centrar un poco la historia de Santiago, bueno, pues hablar un poco de Lorca, de Santiago y de la barraca, ¿no? Lógicamente por hablar, porque si no nos podríamos extender aquí largo y tendido. Yo, como os digo, os agradezco muchísimo porque ha sido para mí una mañana muy enriquecedora por la figura de Santiago Ontañón. Repito, creo que es una figura que sobre todo aquí en su tierra no ha sido lo suficientemente valorada, no es lo suficientemente conocida, y quería dar las gracias, por supuesto, a la Academia de Artes Escénicas por pensar en él. Creo que ha sido un acierto, y gracias también al apoyo de la Universidad de Cantabria y a la vicepresidencia del Gobierno de Cantabria por ayudarnos, por impulsarlo, y bueno, pues que sirva eso mismo como el primer, ¿no? Lanzamiento para que Esther pueda hacer su exposición y que nosotros nos podamos nutrir de nuestro paisano. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Javier. Esto acaba de empezar y hemos venido a trabajar, ¿no? Que es como así Gemma Agudo, nuestra directora de Acción Cultural, nos daba el pistoletazo de salida. Pues nada, pues continuemos trabajando. Gracias.